Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 21. Un hogar en guerra. Y aquí vamos. De vuelta a los eventos posteriores al capítulo 1. Esperaste pacientemente, pero finalmente llegó. Regresemos, una vez más, a la batalla de Fairy Tail. El capítulo 21 es solo el comienzo. Descargo de responsabilidad, no soy el propietario de Fairy Tail ni de Bleach. Es una pena, sería genial si lo fuera. XXXXXXXXXXXXX. Protector de las hadas. Un hogar en guerra. Ichigo sonrió al empezar a reconocer el paisaje que se extendía ante él. Los mismos árboles, los mismos caminos, el mismo lago, todo era tal como lo recordaba. Miró ligeramente a la izquierda, ya localizando la dirección de su casa. Pasaría por allí más tarde, pero primero quería ir al gremio. Quería sorprender a Levi y Laxus y esperaba que no se enfadaran demasiado con él. Al fin y al cabo, había estado fuera 3 años. También tendría que visitar al maestro. Solo el maestro podía admitir nuevos miembros en el gremio, y había algunos que querían unirse detrás de él en ese momento. Shinji apenas había cambiado en los 3 años transcurridos desde que se conocieron y, fiel a su carácter, caminaba tranquilamente por el sendero como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Aún sujetaba con fuerza la vaina de su Zanpakuto, la cual ni siquiera se molestaba en llevar puesta. Simplemente la portaba en una mano. Cómo recuperaba la vaina era un misterio, ya que la arrojaba a un lado cada vez que desenvainaba su espada. Mientras tanto, Toshirou tenía una expresión similar a la que tenía cuando se unió a Fairy Tail. De vez en cuando, miraba a su alrededor con una fascinación evidente, probablemente debido al tiempo que llevaban en ese campo de entrenamiento. Solo los Shinji viajaban al pueblo más cercano, y eso solo porque estaba tan lejos que se necesitaba dominar el Zumpo para llegar en poco tiempo. Y aunque Toshirou había progresado mucho durante esos 3 años, el Zumpo le resultaba más lento que a él y a Shinji. Por supuesto, eso no significaba que el chico no fuera bueno en otras áreas. De hecho, demostraba con frecuencia su talento para controlar su poder mágico o incluso suprimirlo por completo. Ese era un talento que Shinji no poseía debido a la naturaleza única de su poder mágico, y eso también se aplicaba a él. Parecía que ser un híbrido tenía sus desventajas. Se preguntaba cómo les habría ido a todos a lo largo de los años. Solo había logrado obtener una breve noticia del pueblo de abastecimiento local, e incluso esa noticia ya era antigua. Lo que había estado pensando últimamente le había sembrado el pánico. Al principio, todo habían sido buenas noticias. Para empezar, solo había visto un informe sobre los daños que Fairy Tail había causado recientemente, en comparación con el antiguo artículo de 5 páginas que recordaba. Eso le sorprendió la primera vez que lo vio y le hizo preguntarse cuánto tiempo llevaba ocurriendo aquello. Entonces oyó hablar de los miembros. Un sinfín de nombres resonaron en sus oídos, desde relatos de la sacerdotisa de la palabra hasta grandes batallas de la salamandra. No se habló tanto de Laxus como esperaba, pero sí de algo llamado la tribu del dios del trueno de Fairy Tail. Supuso que se trataba de un equipo, pero se preguntó quiénes lo integraban. Pensó que 1 o 2 magos del rayo, pero el equipo Shadowgear no tenía nada que ver con la magia de plantas, escritura sólida o alta velocidad, así que tal vez no fuera el caso. Pero entonces tuvo que enterarse de algunas de las cosas malas que habían sucedido. No hacía mucho que Fairy Tail había sido atacado. Y él estaba ausente. No podía culparse por no saberlo, pero debería haber estado allí. Fairy Tail era su hogar, y ni siquiera había estado presente cuando más lo necesitaban. Señor Fantasma era un hombre que había maldecido durante media hora, esperando que los hubieran derrotado de la forma más humillante posible. Pero, ¿qué tenía de especial ese gremio? Su base era un robot gigante, además de contar con un cañón Júpiter y la capacidad de lanzar ruptura del abismo. ¿Cómo lo conseguían? Aún así, fue una suerte que nadie muriera en esa guerra entre los 2 gremios. Se decía que el maestro del gremio Señor Fantasma había lanzado un ejército de sombras contra Magnolia y que solo la protección de Fairy Tail había logrado contenerlas. Entonces, el maestro mismo lo puso fin con un hechizo legendario conocido como Ley de las Hadas. Eso posiblemente explicaría lo que había sentido recientemente.
Debía ser uno de los hechizos más poderosos que existen, ya que pudo sentirlo a tan gran distancia. La guerra había terminado, pero tenía cuentas pendientes con uno de los antiguos miembros del Señor Fantasma si alguna vez volvía a verlo. No logró averiguar el nombre de quien había humillado a Levi de esa manera, pero no podía haber muchos cazadores de dragones de hierro por ahí. Tarde o temprano se lo encontraría, con suerte en algún lugar sin testigos. No lo mataría, pero el tipo acabaría deseando que lo hubiera hecho. Oye, Ichigo. Ichigo giró la cabeza hacia Shinji. ¿Eso es todo? Ichigo miró en la dirección que Shinji señalaba y sonrió, deteniéndose al contemplar la vista. Allí estaba Magnolia, igual que cuando se fue. Aunque el gremio se veía diferente desde esa distancia. Ah, ahora recordaba. Las noticias que había oído decían que el salón del gremio había sido destruido. Había pensado que podría tratarse de un rumor, pero parecía ser cierto. El nuevo diseño no estaba nada mal. Tenía un aspecto de castillo combinado con un toque antiguo y además era mucho más alto que el primero. Incluso tenía un campanario, por lo que pudo ver. Parecía haber una valla alrededor del edificio, así que debían de haberlo ampliado un poco. Se preguntó cómo sería por dentro. Probablemente aún conservaba el antiguo bar como elemento principal, aunque seguramente ahora sería más grande. Teniendo en cuenta lo que recordaba haber visto en las peleas, una sala más amplia le vendría bien. Sin embargo, algo no cuadraba. Regresaba justo cuando Fantasía estaba a punto de empezar. Si la fecha era correcta, sería al día siguiente o algo así. Ojalá no llegara tarde, pues sería agradable verlo a su regreso. Pero no parecía ser eso. Había una extraña sensación en el aire. Se sentía como magia, pero normalmente no debería percibirse así. ¿Había algo cerca? Shinji se acercó a él y asintió. Bien. Temía ser el único que lo había notado. Eso demostraba que no se lo había imaginado. Extendiendo la mano, recogió un pedacito de tierra del camino y lo arrojó suavemente hacia adelante. Todo pareció estar bien por un instante, hasta que parte de la tierra se detuvo repentinamente en el aire. En respuesta, unas runas púrpuras volaron hacia arriba. Fue tan breve que ni siquiera tuvo tiempo de leer lo que decían las runas, y de todos modos era bastante difícil traducirlas a menos que se encontrara donde se mostraban las reglas. Miró hacia los otros dos. ¿Alguno de ustedes lo entiende? Ambos negaron con la cabeza. Demasiado rápido, murmuró Toshiro. Ichigo frunció el ceño mientras miraba al vacío frente a él. ¿Por qué estaban allí esas runas? Ni siquiera podía ver dónde habían sido dibujadas originalmente, lo que significaba que no se trataba de alguien con el nivel de habilidad de Makarov en el arte de las runas. Esto era mucho más avanzado, capaz de ocultar su posición hasta el último momento. Era alguien que había dedicado su magia a este arte. Toshiro levantó la vista con confusión de repente, y su gesto atrajo las miradas de todos hacia arriba. Toshiro hizo la pregunta que todos querían hacer. ¿Qué son esas cosas? Desde el suelo, ninguno podía distinguir con exactitud qué eran, pero Ichigo podía intuirlo. Eran demasiado esféricos para no ser algún tipo de lágrima. ¿Pero quién los había traído? Había tantos que debían almacenar una cantidad colosal de poder mágico en total. No le gustaba nada, sobre todo por cómo estaban dispuestos en círculo alrededor de Magnolia. Y 300 de ellos, además. Eso debía de ser carísimo y seguramente habían tardado semanas en llenar todas esas lágrimas. ¿Para qué crees que sirven esas cosas? Shinji se encogió de hombros. Diría que alguien está tramando algo grande. Un grupo tan numeroso con suficiente magia podría arrasar esta ciudad. No quedaría nada en pie y, con esa barrera, no sé si alguien podrá escapar. Ya veo. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Ichigo avanzó y pasó por donde había aparecido el muro de runas. Oye. Protestó Shinji, demasiado tarde para alcanzar a Ichigo y detenerlo. Sin embargo, no pareció ocurrir nada, salvo la aparición de un tablero más pequeño. Un contador en él avanzaba de uno en uno, mientras que un título en la parte superior mostraba solo unas pocas palabras, Batalla de Fairy Tail. Ichigo fulminó con la mirada a las runas antes de que finalmente desaparecieran, pero su ira no se desvaneció con ellas. ¿Batalla de Fairy Tail? ¿Qué demonios estaba pasando?
¿Estaban librando una miniguerra o algo así? Escuchó el sonido de algo chocando contra algo antes de que Shinji estallara en carcajadas. Al girar la cabeza, vio a Toshirou frotándose la frente con fastidio. ¿No pueden comunicarse? Shinji dejó de reír y se acercó al lugar donde había aparecido el muro de runas. Tal vez. Estas runas parecían funcionar con un único sensor de firma mágica. Quizás pueda engañarlo por un instante, el tiempo suficiente para cruzar. Aunque no creo que podamos volver a cruzar, ya que parece más bien diseñado para mantener a la gente dentro que para mantenerla fuera. Hazlo entonces. Shinji colocó una mano sobre el hombro de Toshirou antes de alzar el otro brazo que sostenía su zanpakut. Acercó el puño cerrado a su rostro y, lentamente, concentró magia en su mano, extendiéndola por la zona que cubría su cara. Entonces, de repente, bajó el puño con fuerza, y la máscara Halo apareció en su rostro. Por un breve instante, la firma mágica de Shinji fluctuó, sin saber si se trataba de la de un Shinigami o la de un Halo. Ese instante fue todo lo que Shinji necesitó para atravesar la barrera y arrastrar a Toshirou tras él por el agujero que había creado, antes de que se cerrara. Justo a tiempo, pues en el momento en que Toshirou aterrizó al otro lado, la firma mágica de Shinji se estabilizó, alcanzando ese estado híbrido entre ambos lados. El tablero de runas que había aparecido antes volvió a aparecer, dudando un instante mientras las runas se detenían en el centro. Unos segundos después, se tomó una decisión cuando el contador subió 2 puntos más. Así pues, parecía que quien estaba al mando había decidido considerar a Shinji y Toshirou como miembros honorables de Fairy Tail, aunque no supieran quiénes eran. Alguien debía de estar de buen humor ese día. O simplemente querían provocar un poco de caos. Así que nosotros también estamos dentro, dijo Shinji con una sonrisa burlona. ¿A quién estamos buscando? Ichigo frunció el ceño de nuevo. No lo sé. Esta situación es demasiado extraña como para entender qué está pasando. Necesitamos encontrar a alguien que nos explique qué ocurre. ¿Es solo un evento del gremio o hay algo más detrás? Toshirou giró la cabeza hacia un lado, fijando la vista en un punto de la ciudad. Puedo percibir 2 fuentes de energía fluctuante en Magnolia, muy probablemente provenientes de una batalla en curso. Toshirou volvió a mirar, esta vez hacia una zona más cercana a las afueras de la ciudad. Parece que también está ocurriendo algo allí. Incluso da la impresión de que podría ser el mismísimo lanzador de runas. De acuerdo, murmuró Ichigo mientras comenzaba a caminar. Ustedes dos sepárense y averigüen qué está pasando. Yo voy a investigar algo. También hay un tercero, dijo Toshirou de repente. Sé dónde está, interrumpió Ichigo, sin detenerse. Yo me encargo de ese. Ustedes dos ocúpense de los demás. Shinji sonrió con picardía. Será divertido. Vamos, mocoso. Descubramos qué tan fuerte es este gremio Fairy Tail. Los dos desaparecieron con ráfagas de zumpo, dejando a Ichigo caminando solo hacia adelante. Deseaba tener la habilidad de Toshirou para detectar objetos mágicos, pero no era muy bueno encontrando cosas demasiado pequeñas. Claro que, para él, demasiado pequeño significaba algo distinto a lo que significaba para una persona normal. Su propia magia le dificultaba la tarea de encontrar gente, así que los únicos que podía localizar con seguridad eran aquellos que conocía o aquellos con una presencia imponente como la suya. La batalla a la que se dirigía era la única que podía percibir con claridad. Las otras dos eran demasiado pequeñas para identificarlas, incluso si una era más fuerte que la otra, pero claro, podría deberse a que no conocía a quien buscaba. La magia de Laxus era fácilmente reconocible y parecía que su oponente era ¿Mistogan? ¿Por qué Laxus luchaba contra Mistogan? Los dos nunca habían interactuado mucho antes, así que ¿por qué pelear? Por eso aún no podía usar Zumpo para llegar allí. Necesitaba tiempo para reflexionar y comprender lo que sentía. Algo andaba mal en esta situación, y tenía que averiguar qué era. Así que, por ahora, se dirigiría allí lentamente. Observaría todo a su paso antes de identificar al responsable. Y entonces se ocuparía de él. Esperaba que no tardara mucho. Quería reunirse pronto con Laxus y Levi, y prefería que el reencuentro no ocurriera cuando hubiera un enemigo cerca.
XXXXXXXXXXXXX. Toshirou se dejó llevar por el aire, sobrevolando las cabezas de los civiles, a una velocidad tal que no pudieron discernir si era real o no. En ese momento, solo tenía un objetivo: llegar al campo de batalla. ¿Cuánto tiempo llevaba la batalla? Si bien una batalla entre magos podía durar un buen rato, a veces también terminaba rápidamente. Si tenía suerte, los magos estarían bastante igualados y la lucha se prolongaría un poco más. Si no, siempre podía preguntarle a quien estuviera en el suelo cuando llegara. Mientras surcaba los aires, aguzó sus sentidos y todo en la ciudad se volvió más nítido. De inmediato, dejó de lado a los civiles, pues dudaba que estuvieran involucrados. No parecían preocupados, según había observado mientras volaba sobre ellos, así que supuso que Fairy Tail no intentaba sembrar el pánico. Una batalla campal en la ciudad probablemente provocaría eso si nadie intentaba mantenerla en secreto. Una vez que los civiles quedaron fuera de su campo de visión de la ciudad, pudo ver con mayor claridad dónde se encontraban los magos. Muchos estaban inmóviles, probablemente tras una derrota. Si no tenía suerte allí, siempre podía intentar contactar con alguno de ellos y obtener la información que pudieran tener. Aún quedaban algunos objetivos en movimiento. Estaban los dos a los que se dirigía, por supuesto, y Shinji tenía 3 más a los que iba. Olvídalo, en realidad, uno de ellos acababa de caer. Su mirada captó el repentino rayo que cayó del cielo cuando una de las lágrimas fue destruida. La coincidencia era demasiado grande como para no haber sido la causa. Así que estas lágrimas eran peligrosas de destruir, ¿no? Debían tener un propósito importante si contaban con un sistema de defensa como este. Parecía que 2 magos más se dirigían hacia donde iba Shinji y llegarían antes que los Baised. Los 2 recién llegados también eran similares en lo que él podía percibir. ¿Hermanos? O tal vez simplemente tenían el mismo tipo de magia, como cuando había percibido el lado Shinigami de Ichigo. ¿Quién más quedaba? Desde lo que parecía ser el salón del gremio, había 5 presencias, una de ellas similar a la de la mayoría de los magos de la ciudad. 2 eran parecidas a las que había percibido antes, pero esa sensación tenía un rasgo único. Incluso le resultaba familiar. Luego estaban las 2 últimas en el salón del gremio. La primera tenía una presencia menor que las demás, mientras que la segunda, a pesar de estar bien oculta, era enorme. Esa tenía que ser la maestra. Sin embargo, su presencia era irregular, lo cual no pintaba bien. Algo no iba bien. Finalmente, quedaron algunos vagando sin rumbo. La batalla que había percibido antes aún continuaba y ya podía sentir el poder de los 2 combatientes. Debían ser de los más fuertes del gremio, pues pocos demostraban tal nivel de poder. El último mago que pudo percibir parecía estar corriendo de un lado a otro, pero su destino parecía acercarse cada vez más. Si el mago aún no sabía a dónde ir, pronto lo sabría al percibir la magia a medida que se acercaba. Ichigo podría tener que intervenir en una gran batalla campal al llegar. Parecía un punto conflictivo, ya que los magos del gremio parecían alejarse de él, dirigiéndose hacia el mismo lugar donde se había librado la batalla. Aún era improbable que supieran dónde estaba y que simplemente hubieran elegido un sitio al azar, pero, a medida que se acercaban, era imposible que se perdieran la batalla. ¿Por qué quería Ichigo ir allí? ¿Conocía a alguno de ellos? Si era así, ¿por qué no se apresuró? Sin embargo, era difícil discernir quién era el enemigo, y tal vez Ichigo simplemente no quería caer en una trampa. O tal vez temía lo que encontraría allí, a pesar de lo mucho que quisiera negarlo. No había pruebas de que Fairy Tail lo hubiera hecho, pero tampoco había pruebas de que no lo hubieran hecho. Hizo una pausa en su escaneo mientras identificaba a dónde se dirigía. Estaba cerca del campo de batalla al que lo habían enviado. Y, por suerte, la batalla aún continuaba. Era fácil distinguir a los que luchaban. Uno de ellos vestía una especie de híbrido entre tela y armadura, con rayas en la parte superior. El mago también llevaba unas grandes sombreras y una capucha que parecía transformarse en visera al llegar a sus ojos. En ese momento, parecía que se quitaba esa parte para revelar una cabeza llena de pelo azul y un dibujo de un monigote tatuado en la cara. Sin embargo, en cuanto sintió la acumulación de magia alrededor de los ojos del mago, se aseguró de apartar la mirada. No quería tener que lidiar con magia ocular en ese momento.
La otra parecía ser una rubia con un traje de animadora y un látigo al costado. Un gato azul volador la acompañaba, lo cual fue inesperado y... ¿Una tercera persona? ¿Cómo se le había pasado por alto? Parecía que acababa de llegar, pero debería haberse dado cuenta. Ah, eso era. La magia del hombre era muy similar a la de la chica, incluso estaban conectadas. Debió haberlo pasado por alto, porque era más bien una extensión de la magia de la chica que una maga completamente diferente. Sin embargo, todos estos magos llevaban atuendos muy extraños. Este tipo vestía un traje negro con gafas de sol. Supuso que no debía criticar sus elecciones de moda. Ichigo y Shinji prácticamente se habían quedado con la misma ropa básica de hacía 3 años, solo se cambiaban a prendas casi idénticas cuando las antiguas se deterioraban demasiado. En cuanto a él, había optado por un estilo similar al de Ichigo, aunque prefería la camisa negra que encontró a la blanca y había cambiado el color de sus pantalones por unos azules. Lo que lo hacía peculiar era el aori blanco que siempre insistía en llevar, junto con la faja verde que le cruzaba el pecho y que sujetaba su zanpakut a la espalda. El esplendor del león. Toshirou se cubrió rápidamente los ojos cuando la luz salió disparada, evitando por poco quedar cegado. Cuando la luz se disipó, vio a la chica corriendo hacia el otro mago y disparándole con el látigo. Era un buen plan. Ella parecía capaz de hacerlo, salvo por lo que él podía ver. Alrededor del mago había 5 muñecas, pero estaban colocadas de forma extraña. Era como si, a pesar de estar ciego, el mago aún pudiera ver. Su teoría se confirmó cuando el mago reaccionó justo a tiempo para que el látigo le atrapara el brazo. El hombre del traje tenía 2 opciones, atacar al mago mientras estaba debilitado o salvar a la chica, que estaba siendo arrastrada rápidamente. La decisión se tomó sin dudarlo. La chica fue rescatada antes de que se acercara al otro mago. Apenas podía oír su conversación desde la distancia, aunque le sorprendía que nadie lo hubiera notado todavía, sobre todo porque su cabello era completamente blanco. Claro que, en ese momento, parecían demasiado concentrados en la pelea como para percatarse de su presencia. ¿Estás bien, Lucy? Estoy bien, Locke. Pero ¿cómo logró esquivarlo? Esos eran sus nombres. Fue útil saberlo. No lo sé, respondió Locke, dirigiendo su mirada hacia el otro mago. Vixlo no debería haber podido ver. Por eso no lo esquivó del todo. ¿Pero cómo? Aún podía ver, les gritó Toshirou de repente, decidiendo que era hora de rebelarse. Pudo ver algo a través de esas muñecas suyas. Todo el grupo, bueno, excepto Vixlo, pero sus muñecas se volvieron hacia él, lo miraron sorprendidos, ya fuera por su repentina aparición o porque estaba flotando en el aire. Shinigami. Toshirou arqueó una ceja sorprendido. Así que el hombre lo reconoció con solo una mirada. Eso era nuevo. Normalmente, la gente solo se daba cuenta cuando la espada que usaba se transformaba en otra cosa. Mira, ¿lo conoces? Locke negó con la cabeza ante la pregunta de Lucy. No, pero reconozco esa magia. Pocas personas pueden caminar por el aire así, y un Quincy jamás se habría dejado ver con una espada como esa. Y créeme cuando te digo que sabríamos si fuera un Halo. Lucy miró a Toshirou con curiosidad. ¿Shinigami? ¿Quincy? Halo. Obviamente no había oído hablar de ninguna de esas palabras, pero incluso ella podía intuir que significaban algo importante. La reacción de Locke también lo indicaba. Toshirou miró a Vixlo mientras éste se volvía a poner la capucha. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Estás guardando una de tus armas más poderosas. El mago se rió. Ya ha demostrado ser una desventaja en esta pelea. Ese hechizo no funcionará con mi visera de por medio. Después de todo, no es un hechizo cualquiera. Locke alzó el puño, listo para continuar la pelea. Has perdido, Vixlo. Ya he demostrado que puedo vencer fácilmente a esas marionetas tuyas. Vixlo lo ignoró por un momento, observando con atención al recién llegado. ¿Cómo te diste cuenta de que todavía podía ver un poco? Las muñecas estaban colocadas de una forma tan extraña que dejaban ver que, de alguna manera, podías ver. Era como si fueran tus ojos. Ojos de figura. Cualquiera que mire a mis ojos se convierte en una de mis muñecas.
Pero también funciona al revés. Cualquiera de mis muñecas que aún tenga forma física puede darme su perspectiva. Admito que no es perfecto, pero cumple su función cuando lo necesito. Son unas unidades de reconocimiento geniales. Big Slow sonrió. Sin embargo, no creas que eso era todo lo que me quedaba. Puede que seas un Shinigami, pero nosotros fuimos entrenados por Laxus y él conocía a uno de los tuyos. Se aseguró de que fuéramos fuertes. Big Slow metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña canica de metal. La canica comenzó a multiplicarse y expandirse al instante hasta que una gran esfera de metal la reemplazó. En la esfera misma había una extraña marca. Puede que hayas vencido a mis muñecas, pero aún me queda algo. Toda magia tiene una parte prohibida, una en la que cada hechizo conlleva riesgos. Esta es la mía. Todas las muñecas cayeron repentinamente al suelo y todas pudieron darse cuenta de que el poder que las sostenía ahora se estaba transfiriendo a esta nueva. Puede que hayas golpeado a mis muñecas, pero no podrás con una muñeca. Toshiro frunció el ceño. ¿Una muñeca? ¿Qué diferencia había aparte de ese énfasis adicional en la palabra? ¿O acaso una muñeca era algo distinto? ¿Por qué este hechizo estaba prohibido? Seigedich, Dark. La esfera se multiplicó igual que la canica, pero esta vez mucho más rápido y produjo muchísimo más metal que antes. Cientos de diminutas esferas metálicas llenaron el aire antes de unirse para formar una nueva figura. Primero se formó un cuerpo, luego brazos y piernas con puntas afiladas, y finalmente la cabeza. El resultado fue una mujer humanoide que le sonreía. ¿Qué ocurre?, preguntó la muñeca. ¿Necesitas ayuda con algo, Big Slow? Sí, Dalk. Ya ves. Te dije que eras patético, pero la verdad es que no me importa, porque siempre me das enemigos tan interesantes contra los que luchar. Dalk extendió su brazo hacia adelante, la extremidad se separó en esferas metálicas y se lanzó hacia ellos a una velocidad alarmante. Locke y Lucy saltaron a un lado mientras Toshiro desaparecía con Zumpo, llegando al suelo para ayudarlos. Al aterrizar, las esferas que habían fallado cambiaron de dirección y se dirigieron directamente hacia él. Extendió la mano hacia su espada y la vaina desapareció, permitiéndole desenvainarla rápidamente y cortar la primera tanda de proyectiles. Al final, no necesitó protegerse del segundo conjunto. Cuando las esferas se acercaban, Locke apareció de repente, atravesándolas con puños de luz. ¿Necesitas ayuda? Toshiro miró a su alrededor rápidamente. ¿Qué le pasó a esa chica? ¿Se llamaba Lucy? Locke negó con la cabeza. No puedo permitir que continúe. No está en condiciones de ayudar más. Ya recibió algunos golpes antes, y no es el tipo de maga que puede ignorarlos. Si a eso le sumamos lo agotadora que es la magia de los espíritus celestiales, es probable que apenas hubiera podido resistir mucho más antes de que el cansancio la venciera. Eres un espíritu, ¿verdad? Locke asintió. Leo el león, pero a veces también me llaman Locke de Fairy Tail. ¿Y tú? Toshiro Hitsugaya, Shinigami. Una nueva oleada de esferas fue disparada contra ellos, pero se defendieron rápidamente mientras continuaban su conversación. ¿Vienes a unirte a Fairy Tail? Sí puedo. Uno de nosotros ya es miembro aquí. El maestro es bueno aceptando a la gente que quiere unirse. Solo pregúntale cuando todo esto termine. Toshiro blandió su espada hacia un lado, cortando algunas de las esferas regeneradas. Parecía que podían reaparecer. Sería terrible presenciarlo. Los dos se apartaron rápidamente mientras todas las que habían destruido les disparaban, ahora intactas y tan letales como antes. ¿Qué está pasando aquí? Locke se encogió de hombros. ¿Cómo voy a saberlo? Yo también acabo de llegar. ¿Cómo es que sigues aquí? Tu dueño está fuera de combate. Confía en mí. Ella cree en mí, y tengo experiencia abriéndome paso a la fuerza a través del portal entre mundos. Vine aquí por mi cuenta cuando me di cuenta de que estaba en peligro, y no necesito regresar hasta que no pueda valerme por mí mismo. Basta de esquivar, gritó Dalk mientras se abalanzaba sobre ellos. La muñeca era sorprendentemente rápida para algo que debería haber sido tan pesado.
Toushirou le cortó el otro brazo cuando se lanzó contra ellos, pero se vio obligado a desaparecer con Zumpo, ya que ese mismo brazo se convirtió en proyectiles de metal que bombardearon su posición anterior. Locke no tuvo tanta suerte y recibió algunos impactos antes de que finalmente lograra hacer retroceder a los demás con una gran explosión de luz. Parecía que le había afectado bastante. Su respiración era más agitada y sus brazos ya no estaban tan altos. Tras unos cuantos golpes más, Toushirou dudaba que Locke pudiera permanecer mucho tiempo en su mundo. «Se me acaba el tiempo», gritó Locke mientras esquivaba otro golpe e ignoraba las llamadas que seguían, todas pidiéndole o exigiéndole que se quedara quieto. Toushirou agitó la espada mientras cortaba otra andanada. Necesitaba un respiro, aunque solo fuera por un segundo. Eso bastaría. Pero si bien podía escapar, dejaría a Locke como único objetivo por un instante. Y no le gustaba la idea de que el espíritu fuera el cebo. Sin embargo, tendría que reprimir ese pensamiento. Algo más le inquietaba. Antes, cuando se había concentrado en percibir a esas muñecas, no había detectado mucho más que algo de magia ambiental. Pero esta muñeca era diferente, y mucho. No solo era sensible, sino que también tenía bastante libre albedrío. Pero su magia era como la de Lucy y Locke, debido a su vínculo como mago y espíritu. No, incluso iba más allá. La magia no estaba solo ligeramente ligada, sino completamente. La muñeca era más una extensión de la voluntad de Vixlo que de su propia magia. Algo así también era peligroso. Era como el vínculo entre un Shinigami y un espíritu Zanpakuth, pero este obligaba al receptor a luchar por él. Si la muñeca era destruida, ¿qué le pasaría a Vixlo? Si hubiera sido como un vínculo con un espíritu celestial, no habría problema, pero se suponía que era un hechizo prohibido. ¿Por qué estaba prohibido? ¿Cuál era el precio de usarlo? Deseaba tener más tiempo, pero la situación se estaba volviendo insostenible y no lograrían nada si seguían evadiendo el problema. Necesitaban pasar a la ofensiva y acabar con esto de una vez por todas. «Locke», gritó Toushirou. «Necesito un momento de libertad». Locke comprendió de inmediato lo que le preguntaba. «¿Puedo con ello? ¿Estás seguro de que esta vez ayudará?» «Sí, estoy de acuerdo. Entiendo a qué tipo de enemigo nos enfrentamos ahora, y soy la peor opción para que esta muñeca se enfrente a mí». Los anillos en los dedos de Locke brillaban intensamente y Toushirou pudo sentir la energía de aquel ataque sin siquiera intentarlo. Locke lo miró con seguridad. «Te daré el tiempo que necesitas, siempre y cuando me prometas que no le pasará nada a Lucy. No te perdonaré si le ocurre algo». «Prometo». «Bien», dijo Locke con una sonrisa burlona, mientras recogía sus brazos y se lanzaba hacia Dalk. «¿Quieres enfrentarte a mí? He dejado de huir, así que veamos quién es más fuerte, espíritu o muñeca». Dalk soltó una carcajada. «Excelente. Enfréntate a mí entonces». Las esferas metálicas rebotaron hacia Dalk y formaron una larga lanza en lugar de dos brazos. Cuando Locke la alcanzó, ella se lanzó hacia adelante a una velocidad nunca antes vista, clavando la esfera directamente en el pecho de Locke. Locke sintió el dolor y presentía que su tiempo se acababa. Se vería obligado a regresar al mundo de los espíritus en cualquier momento, le gustara o no. Pero ese era todo el tiempo que necesitaba. Después de todo, juró vengarse de Toushirou esa vez. Agarrando con fuerza la lanza que lo sujetaba, la clavó aún más en su cuerpo, acercando a Dalk. Dalk comprendió poco después lo que él había planeado y, antes de que pudiera escapar, la golpeó con toda la energía que le quedaba, dos leones de luz impactando de lleno contra ella. Regulus. Impacto. Eso fue todo para Locke, quien desapareció en un destello de luz, regresando a su hogar en el mundo espiritual. Vix lo observó la escena con atención. ¿Qué había planeado hacer Locke? Dalk ya se estaba regenerando, así que aquel ataque final no había tenido ningún efecto. ¿Había estado intentando ganar tiempo o algo así? Espera. ¿Dónde estaba el niño? Maldita sea. Lo perdió de vista un momento y eso fue lo peor que podía pasar al enfrentarse a un Shinigami. Podría estar cargando un poderoso hechizo Kidou ahora mismo o... Oh, no. Ahora lo encontró sin dificultad. El niño no tenía necesidad de esconderse, así que simplemente se quedó allí suspendido en el aire, burlándose de él.
Esto era malo. Dalk no pudo regenerarse a tiempo para detenerlo. Loke la había dividido en demasiados pedazos para que pudiera sobrevivir, y parecía que el chico ya estaba listo. Había algo que Laxus había recalcado con más urgencia que nada en el mundo si alguna vez tenían que enfrentarse a un Shinigami. Más importante que tener cuidado, más importante que perderlos de vista. Una cosa destacaba por encima de las demás, y Vixlo la recordaba claramente cuando Toshirou alzó su espada. Jamás, bajo ninguna circunstancia, permitas que un Shinigami libere su Zanpakuto. Siéntate sobre los cielos helados, Jourinmaru. Eso fue lo que Loke hizo. Le dio al chico el tiempo suficiente para reunir la energía necesaria para liberar su Zanpakuto. Aún así, no significaba que todo hubiera terminado. Simplemente complicó mucho las cosas. Todavía podía ganar. Después de todo, había sido entrenado por Laxus. No se rendiría tan fácilmente. Dalk, dijo mientras se volvía hacia su muñeca. Dalk lo miró, finalmente había terminado de regenerarse a su forma original. Sí. Destrúyanlo. Con mucho gusto. Dalk se abalanzó sobre Toshirou sin contenerse en lo más mínimo. Él sintió lástima por el chico, pero ya era demasiado tarde. Habían llegado demasiado lejos como para fracasar, y no se podía luchar contra un Shinigami sin la determinación necesaria para ganar. Eran demasiado fuertes por naturaleza, y uno caería si le faltaba la resolución. Lo tenía. Convertiría a Laxus en el maestro del gremio, y se había comprometido a hacerlo con su vida. No había vuelta atrás, ni retirada, ni vacilación. No iba a perder. No podía permitírselo. Pero ¿por qué el chico se quedaba ahí parado? No podía ser tan arrogante como para creer que no necesitaba esquivar solo porque había activado el Shikai, ¿verdad? ¿Por qué no se movía? La hoja era extraña, en cualquier caso. Se había alargado un poco, haciéndola aún más grande en comparación con el chico, y el extremo de la empuñadura había adquirido una especie de media luna. No revelaba nada de lo que esta Zanpakuto era capaz de hacer. Lo otro que no pudo evitar notar fue que hacía frío. Mucho más frío de lo normal. Y también estaba más oscuro. ¿De dónde habían salido todas esas nubes? ¿Y por qué nevaba de repente? A menos que... Dark. Sal de ahí. Demasiado tarde, dijo Toshirou mientras blandía la espada. Un dragón de hielo salió disparado de ella y se lanzó directamente contra Dalk. La muñeca no pudo detenerlo y cayó al suelo cuando Toshirou finalmente permitió que la criatura de hielo se rompiera. Vixlo miró a Toshirou con asombro. Aquello no era una simple construcción de hielo. Era hielo que se movía y obedecía la voluntad de quien la había creado. El poder de Gray sobre el hielo no se acercaba ni de lejos al de este chico, que parecía tener unos 12 años. Lamento que me hayan enviado a luchar contra ti, dijo Toshirou mientras descendía hacia Vixlo. Mi Zanpakuto es probablemente una de las Zanpakuto de tipo hielo más poderosas que jamás hayan existido, si no la más poderosa. Se acabó. Vixlo quería intentar negar la declaración del chico. Tenía que ser un farol. Pero el poder que acababa de demostrar no era mentira. Había afectado al clima mismo y había creado un enorme dragón de hielo con un simple golpe de su espada. Y esas palabras que el chico había pronunciado debieron de haberle costado un tiempo comprenderlas. ¿Por qué otra razón habría hecho esa afirmación si fuera cierta? ¿Y qué te pasa, Vixlo? Vixlo se quedó paralizado, girándose lentamente hacia el cuerpo caído de su muñeca. ¿Tienes miedo? ¿Te has debilitado? ¿Qué? ¿Ya se le había acabado el tiempo? Una rápida comprobación lo confirmó. Casi no le quedaba magia, y ahora llegaba la parte que convertía este hechizo en uno prohibido. Así que ahora eres mío. Incluso congelada, Dalk demostró ser veloz, abalanzándose sobre él con una rapidez que él ni siquiera sabía que podía detener. Sin embargo, conocía los riesgos. Hasta que el mago y la muñeca lograran forjar un vínculo fuerte, su relación era la de amo y sirviente. Él alimentaba a Dalk con magia, y a cambio ella luchaba por él. Pero cuando ya no te quedaba nada que dar, no tenían motivos para obedecerte y optaban por matarte. Ni siquiera intentó huir. No escaparía.
Había decidido arriesgar su vida por Laxus y pagaría con gusto. Lamentaba no poder ver jamás a Laxus convertirse en el maestro del gremio. Laxus había deseado tanto cambiar el gremio. Se oyó un tajo, y luego silencio. XXXXXXXXXXX. Primer capítulo de la batalla de Fairy Tail y la cosa ya se está poniendo seria. Toshirou contra Big Slow. ¿Qué les pareció? Me inspiré un poco en el arco de los Bond, ¿y cuántos pensaron que eso podría existir aquí? ¿Muñecas y muñecas? Me encantó escribir esta escena. Toshirou tuvo su momento de gloria y hasta Big Slow se lució. Lo siento por Lucy, pero aún está aprendiendo y Big Slow se ha estado preparando para esto a un ritmo mucho más avanzado que en la historia original. Locke le es demasiado leal como para irse a menos que sepa que está a salvo, y espero haberlo mantenido fiel a su personaje. Por otro lado, he llegado al final de la batalla final de este arco y debería estar escribiendo el último capítulo. Este arco dura hasta el capítulo 27 y Laxus tiene una gran pelea planeada. Después de todo, esto es lo que muchos de ustedes han estado esperando desde el comienzo de la historia. Parece que Fairy Tail salió la semana pasada, pero Bleach salió antes. No está mal, aunque entiendo por qué Quincy es tan fuerte. Es como la relación entre Starrakil y Lynette, ya que su poder parece provenir de su abanico y de él extrae su fuerza. Si le quitas el abanico, se debilita. Bueno, hasta la próxima. Soy Takei. Gracias por leer.